Ok, habíamos visto pues ya la Biblia en el transcurso de tres años más o menos, toda la Biblia. Ujú. Pues yo siento que para como la estudiamos y estuvimos viendo los versículos y demás, yo siento que fue pues rápido. Y bueno, yo siento que muchas de las bases que deberíamos de tener para poder evangelizar, para poder manifestar nuestra fe, para expresarla o defenderla, ya las tenemos. Hemos visto muchas cosas que hablan con respecto a nuestra fe y saben que la idea es que este grupo se vaya multiplicando y que vayamos creciendo, ¿no? Entonces, acordamos que el siguiente paso sería la, la práctica de cada uno de nosotros para enseñar, para expresar este punto tan básico, tan principal que es nuestra fe. Adelante, maestra. Ya, con eso entramos. Bueno, yo hice algo breve, pero espero que sea conciso y sea suficiente para poder ayudarnos a entender qué es la fe. Hice una serie de preguntas. Si quieren ustedes anotarlas y ir anotando sus, este, no los capítulos, sino los versículos que les corresponde a cada uno para ir orientándose en cada pregunta de las respuestas que vamos a dar. ¿Sales? Sí. Yo me basé tanto en Wikipedia una parte y todo lo demás pues conforme a la Biblia. Uh-huh. Bueno, voy a empezar. ¿Qué es la fe? La fe es la seguridad y la confianza de una persona en una cosa o deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión. Eso es lo que dice Wikipedia. Uh-huh. Entonces, nuestra fe obviamente es confianza en nuestro Señor, en Dios. Una Uh-huh. certeza de creer en algo que aunque no vemos, existe. Y puse que de dónde viene nuestra fe como primer punto. Y primera pregunta, ¿de dónde viene nuestra fe? Pues tomé el versículo de Efesios 2, 8, 10 y me gustaría ver si me puedes apoyar, César, en leer del Efesios 2, del 8 al 10, por favor. Sí. Dice así. Dice. Dice. Eh, um, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, César. Sí, Marina. Bueno, entonces me gustaría que alguien me hiciera un comentario de lo que entiende con es, esta respuesta. Es acerca de el sentir que tiene uno y confiar, yo en este caso, en Dios y en todo su poder, de todas y cada una de las cosas que me han pasado, es conforme uno va creyendo, va sin chistar, sin dudar, confiar en Él. Eso Okay. es lo que yo... Bueno, la pregunta es de dónde viene nuestra fe. Y lo que leyó César es que dice que no es de nosotros la fe, es algo que Dios nos da. ¿Cómo se adquiere la fe? Dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para poder tener fe tenemos que leer y oír de la palabra de Dios, porque si no, de otra manera,
nosotros no podemos tener confianza en el Señor porque alguna vez alguien me hizo el comentario que cómo puedes decir que crees en alguien que no conoces. Y la única forma de conocer el carácter de Dios, pues es por medio de leer la Biblia. Y esto nos permite conocer a nuestro Señor. Esa sería la segunda pregunta. ¿Cómo se adquiere la fe? ¿Cómo adquieres la fe, César? ¿Me preguntas a mí? Sí. Sí, efectivamente la fe viene de el oír la palabra de Dios, de leerla, de orar con el Señor, porque una vez que tú ya estás leyendo, pues empiezas a entrar en un proceso de lógica que te muestra cómo la Biblia tiene razón, cómo se sucedieron los hechos por los cuales eres salvo, y vas viendo todo esto. Entonces esa fe que tú vas practicando te va llevando, o esa fe que vas aprendiendo en ese momento, pues te lleva a otras prácticas, que es actuar por fe, que es la obediencia, es el leer, es el tener una relación con Dios. Todo eso se enlaza con la fe, ¿no? O sea, tu fe va creciendo conforme tu relación va creciendo. Es correcto. Hay una parte que dice, la palabra de Dios revela su voluntad y solo, y solo, y solamente podemos conocer su voluntad y podemos creer en ella si leemos, porque entendemos lo que Él quiere para nosotros. Ahora, hay otra parte que para la fe dice, ¿cómo fortalecer la fe? Ya sabemos entonces que la primera es que nosotros no tenemos la fe más que por gracia. La segunda sería que para poder adquirir la fe es leer. Y la tercera parte que yo encontré sería, ¿cómo fortalecer la fe? Dice, fortalecer la fe es guardar sus mandamientos. Para, dice, el tercer punto que coloqué ahí fue cómo fortalecer la fe. Fortalecer la fe es guardar sus mandamientos. Al igual, las bendiciones de Dios, la fe se obtiene al aumentar por medio de la obediencia personal y hechos rectos. ¿Alguien me puede decir cuál sería, por ejemplo, obedecer sus mandamientos? ¿Cuáles son sus mandamientos? Pues el principal, no amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda fuerza y toda tu mente. Ajá. ¿Y cuál sería el otro? A tu prójimo. Como a ti mismo. Entonces, si nosotros cumplimos eso que nos pidió el Señor en el Nuevo Testamento, obviamente esto nos va a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando leemos dice que si nosotros cumplimos los mandamientos, que serían los primeros 10 también, más aparte los que el Señor Jesucristo nos dejó, vamos a ir fortaleciendo y leyendo por qué es necesario leer los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, porque sin estas leyes nosotros no podríamos empezar a entender cuál es el propósito de Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta ahí? No. ¿No? No. Ok. El otro punto que puse fue, ¿quieres tener fe? Debes leer y oír la palabra de Dios. La fe no viene cuando oras por ello. También pusieron un ejemplo. Tampoco viene por imposición de manos o porque tú lo decretes. Nada de eso. Esto es porque Dios nos da el entendimiento por medio de la lectura del Señor. Si voy mal, me dicen; si voy bien o tienen dudas, me dicen, ¿sabes? Dice, solo viene por escuchar la palabra de Dios. Aún debes tomar la decisión
de creer en ello. Es decir, también tenemos que poner de nuestra parte de todo lo que leemos, aceptar que lo que nos está diciendo la palabra para poder tener fe es aceptar lo que nos está pidiendo. ¿Sales? Es parte de la fe. La Biblia menciona varios tipos de fe, desde una fe pequeña hasta la fe que puede mover montañas. Dice, ¿cómo mantener tu fe? Debemos continuar alimentándonos nuestra fe mediante leer la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecerías tu fe? Esa pregunta es para todos. Conforme a lo que hemos leído, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra fe? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Pregúntales directamente, Angélica. Quien quieras que te conteste, Bueno, pregúntales. Normalmente, el fortalecimiento de la fe, yo lo pienso así, es llenándote de Dios, llenándote de las cosas de Dios en todos los aspectos, con la palabra, oración, ayuno, comunión. Eso es lo que yo creo. Ok. ¿Alguien más? Clarita. Con la comunión. Con la comunión. Ajá, con Dios. ¿Alguien más? Ok. ¿Tú, Javi? ¿Cómo mantendrías tu fe? ¿Cómo la fortalecerías? ¿Cómo la fortalecerías primero? ¿Cómo fortalecería yo mi fe? Bueno, pues son varios puntos. Una, tienes que estar constantemente en comunión. Tienes que estar en comunicación. O sea, tienes que orar, tienes que meditar, tienes que leerla para empezar. Tienes que hacer muchas cosas para fortalecerla. No nada más viene impidiendo. Obviamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pide y se te dará. Pero hay que saber también pedir lo que queremos o lo que necesitamos. Y en este caso sería el fortalecimiento pidiendo la armadura, por ejemplo. Ok. La armadura del Señor. Bueno. Y es todo lo que acabo de mencionar, prácticamente. Bueno, yo les voy a comentar respecto a lo que encontré. Dice, ¿cómo fortalecer la fe? Actuando y reaccionando conforme a la palabra de Dios. Eso incluye esos momentos problemáticos de preocupaciones y dificultades. Dios no quiere que sus hijos estén preocupados de nada, sino que confíen en Él en todas las situaciones. ¿Me puedes leer, Enrique, Mateo 6, del 25 al 34? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial y los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y de quien vosotros podrás, con mucho que se afanen a añadir a su estatura en un codo, y por el vestido y por el afanáis. Considerad que los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno. Dios la viste, así hará mucho más vosotros, como hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan
todas estas cosas, vuestros Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así os afanéis el día de mañana, por el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Hasta dónde te fuiste? Hasta 34. Ok. Bueno, ahora, Oscar, ¿puedes leer Filipenses 4, del 6 al 8? Ok. Dice, no se preocupe por nada, que sus peticiones sean concedidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Son cuántas? ¿Hasta el 7? No, hasta el 8. Ok. Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admiran, piensen en ello. Ok. Y luego, César, ¿podrías leer Primera de Pedro 5, del 7 al 9? Primera de Pedro 5, del 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, estos 3 versículos que acabamos de leer tienen que ver con la fe. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos de tener plena confianza en las promesas de Dios. Pero para poder entender esto, pues tenemos que leer. Si no leemos y no entendemos de la palabra, pues no entendemos tampoco cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Y eso es lo que nos fortalecería nuestra fe, el leer. Ahora, y con la fe viene la confianza en las promesas hechas y el entendimiento del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Este sacrificio que nosotros vamos a empezar a entender a la lectura de la Biblia nos va a permitir tener también fe en Él y en el propósito de Dios para con nosotros. No podemos entender ni podemos tener fe en algo que no conocemos, en algo que no escudriñamos, en algo que no podemos darle tiempo. Es como una relación de personas. Si tú no le das tiempo, no lo mimas, no te permites entender a la persona, pues esa relación con nuestro Señor se va a fracturar en algún momento. Obviamente dice Él que no nos va a dejar tan fácilmente, pero finalmente también en lo que leí conforme a la fe, no nada más Dios tiene un plan con nosotros, pero no solamente depende de Dios, también Él permite que nosotros decidamos si queremos o no hacer las cosas. Entonces, para tener esa fe, tenemos que entender. Y el entendimiento solamente nos lo da la lectura, la oración, el intimar con el Señor. Eso es lo que nos va a fortalecer nuestra fe. Eso fue todo lo que estudié. Ok, voy a reforzar porque esta última parte con la que cerraste yo creo que está muy bien y yo creo que es el ejemplo perfecto. Los 3 últimos versículos hablan sobre que no estemos afanosos, sobre que no seamos ansiosos, que dejemos nuestra vida, nuestras cosas, nuestras pruebas en manos de Dios, ¿no? La salud, el dinero, todo debe estar en manos del Señor. Entonces, lo que Angélica está diciendo, dicho de otra manera, es que si nosotros no estudiáramos la Biblia, no podríamos conocer, por ejemplo, estos versículos, ¿no? que nos traen paz a nuestra vida. Así como muchos otros versículos, como los que mencionó también, donde no es por obras, sino que es por fe,
sino por gracia, la salvación que nosotros hemos aceptado del Señor Jesucristo. Entonces, en la medida en que nosotros oigamos de la palabra de Dios o tengamos esa relación con Dios, ya no incluyendo la obediencia o lo demás, simplemente en el conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él manda, cuáles son sus intenciones, cómo nos ama, cómo mandó el Señor Jesucristo, cómo Él nos ampara y nos cuida, es lo que Angélica está diciendo en pocas palabras. En esa misma medida, pues nuestra fe crece, nuestra seguridad en el Señor crece, nuestro compromiso y nuestra relación crece para sentirnos apoyados, para poder corresponder a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Esto es lo que yo estoy entendiendo, lo que Angélica nos está diciendo. Sigue, Angélica, pregúntales qué fue lo que entendieron. Bueno, a mí me gustaría, antes de preguntar, de agregar en los primeros 3 puntos que vimos, sí. Por ejemplo, de dónde viene nuestra fe, cómo se adquiere la fe y cómo fortalecer la fe. En esos 3 puntos nosotros también podemos utilizarlos para poder compartir con la gente, porque habíamos hablado de que no nada más íbamos a hacer un estudio para poder saber de algunas cosas, de algunos temas, sino también cómo los podemos aplicar con la gente de forma sencilla para poder evangelizar. Y creo que esos 3 puntos principalmente podemos hablar con la gente de cómo puede adquirir fe en el Señor, cómo puede conocer al Señor. Y ahora sí, les voy a preguntar. ¿Alguien quiere comentar algo? Especifica tus 3 puntos, por favor, Angélica, te lo digo como alumno. Sí, claro que sí. Sería, ¿de dónde viene nuestra fe? Ajá. ¿De dónde viene nuestra fe? Esa sería la primera. La segunda, ¿cómo se adquiere la fe? Uh-huh. Sobre todo aquellos que ya están acompañándonos, pues quieren saber cómo adquirir más fe, y mucha gente piensa que es por imposición de manos o que alguien le pida a Dios, pero no es así. Dice que es por el escuchar, por el leer de la palabra. Dice, ¿y cómo fortalecerla? Pues comportándonos conforme a la palabra nos está pidiendo, ¿no? Y eso pues implica los 10 mandamientos, implica amar a nuestro prójimo, implica el cuidar la relación que tenemos con Dios. Esas serían las 3 partes que muy fácilmente tú podrías compartir con otra persona. ¿De dónde viene la fe? ¿La segunda cuál es? La segunda, ¿cómo se adquiere la fe? ¿Cómo se adquiere? Ok. ¿Cómo se adquiere? Y la tercera, ¿cómo se fortalece la fe? Uh-huh. Y luego ya, otros puntos, nos fuimos hasta, fueron 6 preguntas, pero básicamente para las personas que van a conocer apenas del Señor, pues sería esas 3. ¿Por qué? Porque una es hacerles entender que no van a tener inmediatamente fe, sino que van a obtenerla por medio de la gracia de Dios. La segunda, ¿cómo adquirir la fe? Bueno, pues es por medio del oír y el leer la palabra. Esa sería la segunda parte, para que conozcan a Dios. Y la tercera, fortalecerlo, pues que empiezan a comportarse conforme a como le gusta a Dios. No hacer su voluntad, sino lo que debes hacer correctamente. Yo pienso que mi comportamiento es bueno, pero la palabra dice que yo me tengo que comportar de cierta manera y tengo que respetar lo que Él me está pidiendo. No nos podemos salir por parámetros. Dios no dice, ¿sabes qué? Te doy permiso de que hoy te vistas de una forma y después te vistas de otra forma. Él te dice exactamente cómo debemos de vestir, cómo debe de ser nuestro lenguaje ante la gente y cómo debemos comportarnos ante la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a reflejar el cambio en Cristo. Y es lo que va a ser nuestro cambio en nuestra vida. Y empezar a formar una relación con Dios. Eso es lo que va a acrecentar nuestra fe, la confianza. Por eso dice que la confianza es algo importante. Exactamente. Dijo la palabra exacta.
Y interrumpo aquí porque cómo Dios tiene sus propósitos, pero bien, bien, bien definidos. Hay una hermana que me escribe diario. Se apellida Ficachi. Sí. No veas la pantalla. Puedes decir lo que quieras, pero no veas la Se pantalla. apellida, se apellida Ficachi. Es mamá Chabelita, es la hermana de nuestro hermano César. Y hoy, precisamente hoy, puso ese punto en las palabras que nos dedicó el día de hoy a mi esposa y a mí. Mi fe es seguir confiando plenamente en Dios, pero también la seguridad de que mis oraciones te acompañan siempre, o te acompañan siempre. Entonces, esa es la fe que tiene mi hermana, que es hermana de César, mi hermana Chabelita. Entonces, precisamente, ahorita lo mencionó, la fe es la confianza plena en Dios. En pocas palabras, vaya, para mí, ¿sí? Okay. Y por todo lo que leímos, todos los versículos que leímos, para mí ese sería prácticamente la médula de la fe. No sé ustedes, ¿qué opinan? ¿Alguien quiere opinar? ¿No? Sí, ya lo dijo todo, eso es completo. De hecho, le ibas a preguntar a los muchachos algo, no sé. Bueno, nosotros Ok. nos ibas a preguntar. Bueno, Oscar, ¿tienes alguna duda? Buenas No noches. no tengo duda. Si ¿No? me permite, les platico. Ujú. A ver. Mire, yo cuando ingresé a la congregación donde inicié, empecé por un Betel. Cuando a mí me dice la persona que estaba ahí dando la clase, me dijo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Pues sí, le dije sí, porque estaba yo ahí, ¿no? Claro. Pero ahí fue el comienzo de sentir algo que no había sentido nunca. Cuando él me pregunta si acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, acepto mis pecados y todo esto, bueno, ahí empieza todo. Y en la iglesia donde iba, había un encuentro donde íbamos y ahí el encuentro era con Dios. Y entonces empezaba a escuchar de la palabra. Y bueno, yo, la verdad, me empecé a ver, pero no sentía esa fe hasta que después, poco a poco en mi corazón, fui sintiendo pues, la fe en el Señor, porque empecé a ver sus grandezas, sus milagros, su palabra, y yo vi tantas cosas que decía yo, wow, qué padre es tener esa fe que yo veía que otros tenían. Entonces, mi fe siempre ha permanecido en mi corazón. Fue como empecé a creer en el Señor. Oigo después y empiezo a leer, me recomiendan que empiece a leer el Nuevo Testamento y escucho aquella frase que decía de Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no necesito ver a Dios para tener la fe, porque la tengo, porque ahí está. Llevo una comparación que alguna vez un amigo decía, oye, ¿por qué me sudarán las manos? ¿Ah? Pues porque en las manos tienes unos poritos que no se ven, pero ahí está. Y así es la fe. No la ves, pero ahí está. ¿Dónde? En tu corazón. Y entonces, al ir leyendo la Biblia, al escucharlos a ustedes, a los hermanos, con más tiempo y todo eso, pues la verdad mi fe va creciendo porque tengo la convicción de que el Señor me escucha, de que el Señor va a obrar conforme a su voluntad en el tiempo que Él lo decida. Así No es. es dile y decir, ay, mañana ya se arregla mi problema, ay, mañana ya estoy sano, ay, mañana ya esto, no. Primero tengo que alejarme del pecado
tengo que alejarme de toda tentación, tengo que leer y estar convencido de lo que soy, cristiano, seguidor de Cristo. Así que tengo que tener una fe. ¿Que fallo? Sí, sí fallo, compañeros, hermanos, porque todos, o por lo menos yo, a veces digo, ay, Dios mío, siempre le pido al Señor, siempre estoy con el Señor, siempre estoy orando. Y digo, bueno, siempre le pido que me aparte de todo, control de todo, de mi mente, de mi hablar, de mi corazón, de mi mirar, de todo. ¿Para qué? Para que yo actúe conforme a su palabra. Si yo no actúo conforme a su palabra, pues entonces mi fe es nada, ¿sí? No se fortalece, como decía mi hermana. Tengo que fortalecer mi fe para ser un mejor cristiano. Muchas veces lo ha dicho Pablo. Dice Pablo, ¿quieres cosas grandes para ti? Haz cosas grandes para Dios. Sí, es cierto. Es cierto. Ni esas cosas no se olvidan. Y Pablo ya lo dijo hace mucho, que cuando yo llegué ahí, y se me quedan grabadas tantas cosas que digo, bueno, pues sí. Y yo, desde que empecé, lloraba cuando iba en el carro, lloraba en todo momento, y bueno, yo me caía gordo, porque lloraba en la iglesia, lloraba cuando iba, o sea, y me veía un hermano y luego se acercó y me decía, no, dice, llora, hermano, porque Dios te está limpiando. Y en la actualidad, cuando están las alabanzas, lloro, o sea, sigo llorando. Y y digo, bueno, yo creo que no es tan malo, porque siento que si Dios está tocando mi corazón, me está haciendo sentir que está ahí conmigo, y que yo puedo y que yo tengo que hacer las cosas mejor, ¿verdad? Eso que decía mi hermana de la montaña de San Mateos, que decía, si tuviera fe como una semilla de mostaza, yo le diría al monte, muévete de aquí a allá, y se movería. Porque es la fe es tan grande, que si no la tenemos así tan grande, pues es porque todavía nos falta caminar, nos falta estar en contacto con Dios. Decía bien el hermano Enrique, ¿no? Ayunar. Yo una vez le comenté, creo que a Javier Castillo, ¿verdad? Le dije, oye, ¿cómo cómo harías tú el ayuno? Y ya me lo comentó, ¿no? Porque yo alguna vez ayuné, pero pues ya casi me andaba enfermando, hermanos, porque no comí nada, de nada. Y en ese tiempo mi hija tenía que ir al centro y la llevé y me dice, papi, ¿qué quiero comer? Y la llevé a comer una hamburguesa y han de visto qué martirio para mí no poder comer. Entonces, pero bueno, todo lo que haga, lo quiero hacer conforme a la palabra de Dios. Así es. La verdad que hubo un cambio para mi vida. Yo no sé si la fe para mí no es, ay, tengo mucha fe, no. Tienes fe. Esa es la convicción de tener la fe. No decir, ay, quiero más, mucha fe, no. Yo tengo fe, así de fácil. No tengo mucha fe, tengo poca fe o mediana fe. Tengo fe. Para mí es así. Para mí es esa situación en la que yo vivo y me sigo fortaleciendo en el Señor. La fe la sigo fortaleciendo. No tiene un principio, no tiene un fin. La fe para mí va a estar ahí siempre. Porque veo, por ejemplo, en mis hermanos que pasan por situaciones tan difíciles y luego veo que ya salieron de la situación. Digo, wow, Dios es hermoso, Dios es grande. Dios es todo poderoso y ese es nuestro Señor. Él todo lo puede. Así es que y cuando veo, me gusta, mi esposa y yo vemos una serie que es Reyes, que es la de David, y ahí vemos cómo Dios obra. Dice, cometió un pecado David, sí, pero nunca lo abandonó Dios. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo las órdenes del Señor. Las órdenes de Dios, sí. O sea, y ahí estaba su fe. Entonces digo yo, bueno, pues yo tengo que hacer lo que a mí es correcto para que yo tenga fortalecer mi fe y esa misma fe transmitírsela a mi familia y a aquellos que les hablo del Señor, que no van o que no esto,
no me desanimo, porque luego, pues, cuando tengo la oportunidad les empiezo a hablar de la palabra. ¿Sí? Sí. Entonces, como si yo fui elegido por Dios para que me diera la oportunidad de rendirme a sus pies, pues así quiero también que otros conozcan de la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, pues es así como yo veo la fe, como yo la practico, como yo sé que ahí está en mi corazón, así es como yo la siento. Sí, bien dice la hermana, hay que leer, hay que orar y hay que hacer cosas buenas para el Señor, como dijo Pablo. Y hay que intimar con el Señor, hay que intimar Claro, para que el podamos Señor entender su carácter, vamos, y su propósito para con nosotros. decía, yo leía un algo que decía, ora al Señor, clama al Señor y date tiempo tú para que puedas escuchar la respuesta de Dios. No ores rápido, no halagues al Señor tanto, háblale y dile lo que necesitas y espera la respuesta del Señor. Yo sé que el Señor obra en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por las bendiciones que me ha tenido para conmigo, para mi familia, para con mis hermanos, o sea, ustedes. O sea, y veo, ¿no? Esta cosa. Así es como yo empecé a tener la fe y la veo hoy. Eso es todo. Gracias, Señor. Muy bien, Bendiciones y gracias, que Oscar, te Dios. lo agradezco. Gracias por tu testimonio. Gracias. Pero todavía no Clarita, nos vamos, No. Clarita hermosa, buenas. ¿Mande? A ver, platícanos respecto a la fe, mi amor. ¿Tú cómo la entiendes, preciosa? Bueno, a ver si me oyen, ¿eh? Sí, ¿Sí sí, me te oímos escuchan? perfectamente. Bueno. Sí. Bueno, pues ya pues de mi enfermedad, de mi derrame, de lo que me pasó, pues ya cuando desperté y me dijeron todo lo que había pasado, que ya los doctores pues decían que yo ya no iba a vivir. Entonces yo leí en la Biblia, ¿no? Lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Adiós. Y pues ya de ahí esa fue mi fe, ¿no? Que dije, pues sí es cierto, porque pues ahora sí que para el hombre yo ya no tenía remedio. Y pues para Dios tiene un propósito y su plan, ¿cuál no lo sé? Pero pues aquí estamos. Y ya, Gloria a Dios. Muy sí. bien, Amén, Clarita. gracias a Dios. Gracias a Bien. Dios. Pues si se dan cuenta, coincidimos en muchas cosas todos porque pues todos permitimos que Dios obrara en nuestra vida y eso permitió también que nosotros pudiéramos empezar a conocerlo, a leer, a escuchar de Él y eso es lo que nos permitió empezar a fortalecer nuestra fe. Y pues todavía nos falta, hay una parte de la Biblia, no recuerdo, tal vez César sí lo recuerde, ahorita se me vino a la mente, que Dios da fe a cada uno conforme Él quiere, ¿no? No Sí. sé si recuerdas el versículo. No, a lo mejor está en Hebreos 11, pero déjame ver si lo encontramos. A ver si lo... ¿Cuál es? Que Dios da fe conforme a su voluntad de Él. Hebreos bueno, 11:1. A ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella ha alcanzado buenos testimonios de los antiguos. Por la fe entenderemos sobre ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando de testimonio
a sus ofrendas y sus muertos hablaban a ella. Eh, Por la fe, Hay, A ver. sí, el versículo que habla siempre de la fe, pues es Hebreos 11. por la Pero, fe Enoc fue tal, traspuesto. pero tal vez en alguno de estos versículos esté específicamente lo que dice Angélica, Quique, porque... Es lo que estaba buscando. Sí, no, pero Hebreos 11, mira, lo que dice no está en los primeros versículos que estás leyendo, porque los primeros versículos empieza a hablar sobre Abraham, Un empieza a ejemplo. hablar sobre Abel y demás, empieza a hablar sobre su testimonio de ellos. Lo que Angélica quiere es un versículo donde dice que Dios te da fe conforme a su voluntad. Así es. Y yo le decía que tal vez estuviera aquí en Hebreos 11, pero no lo encuentro, no está aquí. Yo Debe les de ser busco tal el vez versículo y les prometo primera que de se Juan los 5:14, doy. también nos marcan primera de Juan 5:14, pero el primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos Así oye. es. Pero no sé si a eso te refieres, Angélica. No, es otro versículo donde habla que Dios nos da conforme a su criterio, nos da la fe que necesitamos para poder cumplir con todos los propósitos de nuestra vida. Y hay gente a la que pues les da una fe que puede mover montañas, por así decirlo. Yo veo a tanta gente, veo a Pablo, veo a Eric, veo a gente que se para en el púlpito y que habla y que está en misiones, y veo a Lili, veo a la mamá de Javier, que pese a sus dificultades, todos, porque todos tenemos dificultades, veo su fe, que ellos tienen confianza y están haciendo un trabajo para el Señor, de diferente, cada uno de diferente manera, pero todos tienen una función. Veo a Julianita, una persona a quien yo admiro mucho, ahora Jaime, es una lista interminable de hermanos donde yo puedo ver día a día, a Judith, bueno, a su papá, mis respetos, de Judith, cuántos años sirvió al Señor y sigue teniendo fe y sigue escuchando de la palabra, y la verdad es que le digo al Señor, ojalá me puedas dar esa misma fe que les das a ellos, porque quiero llegar al fin de mis días queriendo saber más de ti y conociéndote más. Sea poca o sea mucha, no importa, pero quiero esa fe. Y sí se la pido porque yo creo que también conforme a la preparación y la fe que Dios nos permita, nos va a dar más oportunidad de poder ayudar a otras personas. Yo no entendía muchas cosas y ahora que fue lo de la lectura de la fe, entendí unos puntos que me faltaban para poder hablar con la gente. Porque yo decía, pues ¿cómo le puedo pedir a la gente que tenga fe? No sé cómo expresarles a ellos esa parte, y ahora entendí que esto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios, y Dios se va a encargar de dar esa fe que necesitan. Así como cuando yo llegué a pequeña y a sus pies y no entendía ni jota, bueno, pues hasta ahora que tengo 50 y tantos años, Dios me ha mostrado Él tiene sus tiempos para cada persona. Así como se lo dio a Clarita, Enrique, Adriana, A mí. a todos, a Oscar, está Dios trabajando en cada uno, César, está trabajando en cada uno y está dándonos la fe que necesitamos para poder poder ayudar a la gente también, porque también conforme nosotros vamos conociendo y vamos leyendo y vamos entendiendo, podemos ayudar a otras personas a que se acerquen al Señor. Y el Señor se encarga ya entonces, con eso poquito que nosotros tenemos, Él va a hacer grandes cosas. Porque pensaba yo al principio que éramos nosotros, pero no, Él es el que va a hacer todo esto. Nosotros nada más somos el vínculo. Entonces sí tenemos que preparar nuestra fe, que esté fortalecida, que tengamos entendimiento de lo que estamos hablando, para que
esto fructifique en el Señor, ¿verdad? Sí. Ni nada más. ¿Algún comentario, César? ¿Qué les parece si dejamos de tarea a ver si encontramos un versículo para la próxima clase como preámbulo? A ver si encontramos eso de que Dios nos da fe conforme a su voluntad, ¿no? Yo veo que está muy bien, yo veo que, como todos decimos, ¿no? Tenemos, lo que decía Angélica, tenemos en diferentes medidas de fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fe de Angélica está regulada conforme a su conocimiento. La fe de Javier está regulada conforme a su conocimiento, y así cada uno tiene fe conforme a su conocimiento. Porque cuando pasamos una prueba, por ejemplo, si tú no conoces los versículos o no viene a ti estos versículos que había leído Angélica de que no estemos en afán, que no tengamos afanosos, que no estemos afanosos. Y lo mismo que decía Javier, ¿no? Que en eso se resume todo, en que debemos de estar confiados. Y muchas veces decimos, bueno, Dios está en control de nuestras vidas. Lo más mínimo, el menor detalle, Dios está en control de nuestras vidas. Conforme estamos seguros de todos esos versículos, conforme los vamos conociendo, en el caso de estar confiados, porque la fe se extiende en la seguridad de la salvación, la seguridad de que estamos en manos de Dios, de que Dios está en control de nuestras vidas, está en que efectivamente Dios existe y es creador de todas las cosas, de que efectivamente existió Adán, existió Eva, hubo un diluvio, y entonces la fe va creciendo en diferentes lugares de nuestra vida, en diferentes temas de nuestra vida va creciendo la fe, de tal manera que para cada cosa tenemos esa fe, ese cierto nivel de fe. Y bueno, aquí estoy enfocándolo conforme a lo que decía Angélica, ¿no? Estamos confiados. ¿Qué tan confiados estamos? ¿Qué tanto conocemos de la Biblia? ¿Qué tanto sabemos y estamos seguros y estamos confiados y le hemos entregado nuestras vidas a Dios como para decir, lo que sucede en mi vida está bien porque yo estoy confiado de que Dios está en control de mi vida, ¿no? Y ese es el punto, o sea, lo dijo Angélica, estoy repasando la clase nada más, dándolo desde un punto de vista un poquito más amplio, en el sentido de que si nosotros estamos en una constante lectura, en un constante oír de la palabra de Dios, vamos a ir cubriendo todos estos aspectos en nuestras vidas que deben de completarse de fe. Y créanme, nunca deja uno de aprender de la Biblia, nunca deja uno de aprender de los hermanos, ni nada por el estilo. Entonces, no piensen que alguna vez va a estar saturada su fe, o que tú puedas decir, no, es que mi fe es más grande que la de Claris. Yo no podría decir eso, porque Clarita ha pasado por unas experiencias que no quisiera yo estar, más bien, no quisiera estar yo en los zapatos de Clarita. ¿Me explico? Y el Señor la ha sacado adelante. Entonces, y la ha sacado en fe. Entonces, y eso es lo que yo les digo, ¿no? Cada quien experimenta la fe de acuerdo a la relación que tiene con Dios. Y de acuerdo a la relación que tiene cada quien con Dios, se mete uno a orar, se mete uno a leer la Biblia, se mete uno a entenderla, a razonarla, a ser vívidos o parte de su persona, hacer parte de su persona los versículos que uno va aprendiendo, para que cuando efectivamente pases por pruebas, tú puedas definir si simplemente es un ataque de Satanás, si es un suceso en el cual tienes que pasarlo, pero sin perder la fe de que de que Dios está en control de tus vidas. Pero estoy hablando del control de Dios en nuestras vidas, pero como les digo, podemos hablar de la seguridad de la fe, de la salvación de Cristo, y bueno, otros que toquen ese tema en las próximas clases. Y es lo que yo les digo, ¿no? La fe es muy extensa, pero
pero también tenemos todos ese mismo principio de fe. Todos sabemos que el conocer de la palabra de Dios es lo que nos va dando fe. Por eso es por lo que es un don de Dios, porque alguien nos tuvo que haber platicado de esto que ya conocía para que nosotros pudiéramos haber creído. Y de ahí se extiende. Así es. Conforme vamos aprendiendo de la palabra, se va extendiendo nuestra fe, por diferentes motivos, ¿no? Como yo les decía, a veces la misma ciencia, la misma física y otras cosas, la misma geografía, nos dan testimonio de que la Biblia habla lo cierto, de que la Biblia está en lo cierto. Entonces, la historia, ¿no? Entonces, ya saliéndonos de la palabra de Dios, conforme conocemos de la palabra de Dios, ya nos permite después comparar con hechos históricos y demás algunas cosas, ¿no? Estaba yo oyendo al Dusin en la mañana y habla mucho sobre historia, geografía y otras cosas para enlazar lo que son las 70 semanas de Daniel, ¿no? Y bueno, lo que yo digo es, a fin de cuentas, puedes estar cierto o puedes estar equivocado respecto a lo que estás analizando de la palabra de Dios, pero a fin de cuentas estás convencido, o sea, te está convenciendo lo que tú estás analizando con respecto a la historia y la palabra, y los vas asociando, ¿no? Y eso es lo bueno, es lo bonito, que les digo, nos da más seguridad, nos da la certeza de la fe, no, la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que nos... Entonces, dice, así empieza Hebreos 11, ¿no? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues, esa es la fe. Esa es la fe. Ese es el que me faltaba. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? O, Sí. Angie, ¿tú quieres hacer... ¿a Javis? ¿Vas a comentar? Ajá. Yo. Sí. Yo. Prácticamente, encontré algo y creo que redondea también bastante bien la fe. Es un principio de acción y poder que va más allá de creer. Y es una confianza completa en Dios acompañada de acción. Y es correcto. Es un buen punto. Sí. La fe porque sin acción, pues obviamente no estás creyendo en nada, ¿verdad? Así que es buen punto, ¿a poco no? Está muy bien, está padrísimo. Está bien, nada más que tu gorra no nos gusta. Que cada quien comentara. Fíjense, ¿qué les parece si cada quien comenta una acción que vaya acompañada de fe? Yo iba con ciertas dudas, no traía temor, de verdad no traía temor. Y era de las pocas cosas que empezaba yo a creer en Dios. Y me pasaban muchas cosas a la cabeza, pero más me atacaba porque Adriana siempre me decía, mira, te voy a decir, si me pasa algo, aquí hay 2 pólizas, y si no, te van a dar el seguro del Poder Judicial, y si no, el seguro de la Afore, y si no, el seguro de... Y yo le decía, a ver, a mí no me digas de dinero, y me hacía ponerme a llorar. Ahorita, gracias a Dios, ya todo eso, así como que me pasa ya en blanco, derecho, digo yo, pero antes sí me doblaba y decía, no, es que ¿qué voy a hacer sin ella? ¿Y cómo voy a vivir? Y no, pero Dios me empezaba a fortalecer, y en eso el primer día que le dijeron los doctores, ¿sabe qué? Se tiene que dializar, o se dializa o la esperamos en 2-3 días para que le hagamos la autopsia, ya casi se muera. Y yo decía, qué crueles son, ¿no? Qué fuertes. Le digo, pero pues más es mi Padre Celestial que está en los cielos y que Él nos respalda. Pues llega un momento en que nos dicen el doctor, ¿saben qué? Tenga que firmar esos papeles, porque estos papeles le van a hacer la responsiva por cualquier cosa. Y la verdad yo le digo que se vaya despidiendo de ella.
Y le digo, ¿pero por qué dice que se vaya despidiendo de ella? La van a llevar a otro hospital. O sea, yo todavía no captaba, le voy a llevar a otro hospital, la van a llevar en la ambulancia. Si es necesario, pues yo me subo a la ambulancia. No, porque no sabemos si va a salir con vida, me decían los doctores. Y yo todavía diciéndole al doctor, pues yo le voy a decir a usted que en el nombre de Jesús esas palabras no van y en el nombre de Jesús ella va a salir y se lo voy a demostrar a usted nada más. Pues hasta me dijo, pues qué bueno que tenga usted mucha fe, dice, porque puede que salga lo contrario, pero así muy cruel, así muy visceral como son ellos, ¿no? Tan buenas almas. Y me di la vuelta y sí, la verdad me retumbó, porque me retumbó, todavía me metí a despedirme, dicen ellos, a despedirme de mi esposa, y se me queda viendo y me dice, sí, me dice, ¿qué te dijeron? Y le digo, nada, le digo que le eches ganas, le digo, y al rato nos vemos, le digo, al rato nos vemos, le digo, pero tú tranquila, agárrate de Dios, y Dios va a tomar el control de todo lo que haga. Y se me quedó viendo así como diciendo, no, eso no te dijeron, no, ni nada. Me di la vuelta así saliendo del lugar ahí donde estaba, y me quebré. Me quebré y dije, Señor, yo pongo en tus manos la vida de mi esposa. Sí me da miedo, porque sí me da miedo. Sí tengo mucho temor, porque tengo mucho temor. Soy pecador, pero yo sé y confío en ti y tú me la vas a regresar. Y yo confío plenamente como nunca he confiado en ti. Pues gracias a Dios, tardaron como unas 8 horas y yo clamaba al Señor, me dormía por ratitos, volví a orar, volví a clamar y yo decía, independientemente de mi miedo, Señor, yo confío en ti, independientemente de lo que pueda pasar, porque me empieza a generar tantas cosas el enemigo, yo sé que vaya va a estar bien y yo sé que vaya a regresar a testimonio. Y pasó y antes de que fuera cualquier cosa eran como las... ¿Qué? No, eran las... Antes de que fueran 1 de la mañana, porque no me dejaban entrar, que ya estaba en piso, porque me habían dicho que iba a subir a las 10 de la mañana. Subo y voy a buscar al doctor, así como retándolo. El doctor fulano de tal, me acuerdo ahorita su nombre. No, que está en quirófano, que no sé qué, que no sé qué. Cuando salga, dígale que quiero hablar con él. Que quiero hablar con él y voy a dar gracias a Dios por su vida, porque a pesar de que él no confiaba ni él mismo, Dios tuvo el control de todo eso. Y una vez más, Dios te muestra y te respalda, dice la palabra de Dios, ¿no? Que los que le creen, todas las cosas son para bien y te demuestra que a pesar de tantas cosas te digan y se aferren y son especialistas y sí son estudiados y sí, pero se equivocan y Dios es el único que tiene el poder y el mandato, ¿no? Y siempre y cuando tú tengas su fe, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, tengas fe como un granito de mostaza. O sea, Él hace maravillas. Y véanla, ahorita ahí está vivita y coleando haciendo pan, por la gracia de Dios, y no decae. Y yo de verdad doy gracias a Dios. Y ahora luego hace poquito se puso bien mala de la hemodiálisis y me dijo, no, es que me siento muy mal, ya me cansé, me siento muy mal. Y yo la verdad sí le digo, pues si Dios te quiere llevar y tú ya te quieres ir, ponte a cuentas con el Señor, nada más que a mí me dé fuerzas. Le digo, porque o me vuelvo loquito, a ver qué pasa, le digo, porque pues el vivir contigo y de repente ya no, pasan muchas cosas, le digo, pero como decía mi abuela, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, y ahí está. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Gracias el a Dios. testimonio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dianita. Ok, yo pondría como sinónimo de tu fe la palabra confianza, ¿no? Javi había dicho que
no podemos estar impávidos o sin reacción ante la necesidad de las gentes que se están perdiendo. Entonces, pues yo le pondría a Javi como sinónimo de la fe, la acción, ¿no? De la fe, el sinónimo de la fe. Yo a Javi le pondría acción, a ti te pondría confianza. ¿Alguien más quiere decir algún otro sinónimo de fe en su vida? Que él considere que podría ser un sinónimo de fe. Pues yo creo que la obediencia. Exacto, la obediencia. La obediencia, porque nosotros no podemos tener nada de esas cosas si no obedecemos y la gracia de Dios no está con nosotros. Y esa es parte de nuestra fe. Sí. Porque es algo obligatorio, no es algo si queremos, no es optativo. Debemos ser obedientes para poder fortalecer nuestra fe y poder cumplir. Y es muy claro el Señor, para poder cumplir, pues nosotros tenemos que hablar y no quedarnos con lo que conocemos, porque si nos quedamos con lo que conocemos, pues en vano es todo lo que nos preparamos. Tenemos que compartir, ese es nuestro trabajo. Ahora sí que no es un trabajo de uno ni de dos, debe de ser de toda la iglesia. Y esa es parte de nuestra fe, que tenemos que creer en lo que leemos y en lo que hacemos. Por eso dice en esa parte que es obediencia personal y los hechos rectos en cumplimiento, porque tenemos que actuar en lo que estamos haciendo conforme a la palabra. No nada más que se quede en, ya lo leí, yo leo todos los días la palabra, pero si no actúas conforme a lo que te pide la palabra, pues de nada nos sirve tener un libro que no practicamos. Y no es cualquier libro, es la palabra de Dios, es el manual de vida que nos dejó Él. Y conforme a esa fe que Dios nos ha dado, pues es que tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Lo que Él nos esté pidiendo. Creo que es así. ¿Alguien más Y quiere si dar estoy mal, ya, ¿alguien más quiere dar algo que considere un sinónimo de obediencia? Perdón, de fe. Digo porque obediencia pues se puede dividir en varias cosas, ¿no? O sea, puede ser más específico. Tú dijiste un sinónimo, considero que la obediencia es parte de la fe. Sí, no, es que la obediencia, por ejemplo, evangelizar sería una parte de la obediencia, ¿no? Lo que decía Javier, el estar confiados es parte de la obediencia. Y bien, fíjense que yo lo complementaría con precisamente siendo obedientes es hacer lo que al Señor le gusta, ¿sí? Y parte de ese gozo que tiene el Señor cuando nosotros obedecemos, yo lo relacionaría, díganme si estoy mal o no, con los frutos del Espíritu. Al ser obedientes, bueno, pues entonces hay que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero eso te lo da Dios también. Nos lo va a dar el Espíritu del Señor, exactamente. O sea, yo lo complementaría como algo que va también junto con pegado, vaya. No sé cómo la ven ustedes. Sí, yo creo que es un resultado, ¿no? Es un resultado de la fe. Generalmente es un resultado de la fe. Así es. Los frutos del Espíritu. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok. Angie, tú eres la que estás llevando la clase, ¿vas a comentar algo más o vas a pedirles algo más o ya terminamos la clase? Sí, me gustaría saber qué vamos a hacer cuál sería el tema de la siguiente semana y quién lo va a dar.
Javier tiene que seguir sobre la fe. Tiene que seguir